Greetings students, continuamos con nuestro tema Magical Objects, Part 1. Y vamos a hablar de Fantasy Stories. Fantasy Stories are tales that use magic and other supernatural events as the most important elements in the story. Aquí, estas historias de fantasía usan elementos mágicos o otras cosas sobrenaturales como lo más importante de la historia. Si la historia se concentra en la magia y en lo sobrenatural, es una fantasy story. Those stories are not logical, but writers are inspired by real places and people, and the ending of a fantasy story is always unrealistic. Estas historias no son lógicas, o sea, no tienen lógica, es fantasía. Pero los escritores se pueden inspirar en lugares reales, en gente que existió, y el final de estas historias es siempre irreal, siempre es fantástico. Common elements in a fantasy story. Algunos elementos comunes de las historias de fantasía usually begin with once upon a time or long ago. Usualmente empiezan con un había una vez o hace muchos años. Contain elements that are not realistic. Contienen elementos que no son reales, no son realistas. Animales que hablan, lugares fantasiosos, eventos místicos. Include magic or magical powers. Incluyen magia o poderes mágicos. Usually have talking animals. Los que les mencionaba usualmente incluyen animales que hablan. Usually have a happy ending. Usualmente tienen un final feliz. Show good versus evil. Y uno de los temas muy comunes es que muestran el bien contra el mal. Son algunos elementos en común de alguna fantasy story. Pueden que algunas no tengan uno que otro elemento, pero normalmente tienen la mayoría. Y en general, elements in the story. Podemos hablar de title, is the name of the story. Here tenemos Aladdin. Plot. El plot is a summary of the story. What the story is about. Cuando hablemos de plot, hablamos de lo que trata la historia. Un breve resumen. ¿De qué va esta historia? Si seguimos con Aladdin, nos dice, is a story about a poor boy who finds a magic lamp with a genie inside, who can grant wishes. Es una historia de un muchacho pobre que encuentra una lámpara mágica con un genio adentro. Y este genio puede conceder deseos. Eso es un plot, un breve resumen de lo que trata la historia. Tenemos narrator, is the person who tells the story. Narrator es la persona que nos cuenta la historia. No siempre hay un narrator, a veces no hay. Tenemos setting is where the story takes place. Cuando hablemos de setting, es el lugar donde ocurre la historia. Si hablamos de Aladdin, pues ocurre en el desert, o ocurre en el castle, ocurre en el desierto o en un castillo. Characters are people, animals, or imaginary creatures that appear in the story. Son gente, animales, criaturas imaginarias que aparecen en la historia. They can be divided into, y estos characters se pueden dividir en main characters. El main character is the most important characters. Cuando hablemos del main character, es el más importante, el principal. Supporting characters. They appear frequently in the story. Un supporting character es un personaje que aparece seguido en la historia para apoyar al principal. Después tenemos el climax. Is the most exciting or important part of the story. La parte más emocionante o la más importante de la historia. It is the climax. Regresando a characters, tenemos como main character a Aladdin. Como supporting character tenemos a Sultan, Jafar, The Tiger, Jasmine. Esos son los characters. Y en el climax, que es la parte más importante de la historia, when Aladdin fights against Jafar. Cuando Aladdin pelea contra Jafar. Y el twist is a sudden change in the story, intended to surprise. Un twist es un cambio en la historia, así un cambio de repentino en la historia, que está
y la intención es sorprender. Y un ejemplo es Aladdin releases the genie from the lamp. Cuando Aladdin libera al genio de la lámpara. Ese sería el twist de la historia de Aladdin. Después vamos a hablar del development. The stories are divided into 3 parts according to their order. Development es el desarrollo de la historia, cómo va avanzando. Y tenemos 3 partes. Hablamos del opening, que is the first part of the story, la primera parte de la historia, el opening. It introduces topic of the story, characters and setting. Y en este opening se introduce lo que es el tema de la historia, los personajes, el ambiente. Tenemos body development, is the sequence of events that happen in the story. El body o development es la secuencia de eventos que ocurren en la historia. Lo del medio. Y por último tenemos ending, is the final part of the story. Y el final es el ending, la parte final de la historia. Porque todas las historias tienen un final. Y eso sería todo por esta semana. Bye bye.